pastor los otros días que administrar el domingo. La verdad que es un privilegio que un domingo pues te deje el pastorcillo que digamos que es su día y se quita él de predicar para predicar yo. Que Dios lo bendiga, hombre. Miren, tenía un tema el otro día que hablaba con el Sergio y tenía deseo de predicarlo, pero anoche Dios me puso un sentimiento y creo que es lo que Dios quiere en esta tarde. Amén. En el libro de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25, dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle al maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió y dijo, el intérprete: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. A raíz de esta conversación hay una parábola. Una parábola del sacerdote, el levita, el samaritano, el mesonero, el intérprete y el hombre que pasaba por ese camino. Un intérprete de la ley. Un intérprete de la ley era aquella persona que estudiaba, que leía, que conocía lo que era la Biblia, conocía los pros y los contras. Y en una reunión intenta probar a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la corona? Para heredar la vida eterna. Jesús, respondiéndole, le dijo, ¿cómo lees? Le estaba diciendo, tú eres intérprete. Tú conoces la Biblia. Conoces cada texto. Sabes lo que tienes que hacer y lo que tienes que decir y cómo tienes que andar. ¿Por qué me preguntas? Y dice la palabra que intentando justificarse el intérprete le dice, amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. ¿Saben algo? Está bien tener conocimiento de la palabra. Está bien conocer el libro desde Génesis hasta Apocalipsis. Estás bien saber cada versículo de memoria. Está bien saber qué es lo que tienes que hacer y lo que no por medio del estudio de la Biblia. Pero de nada te sirve conocer el libro desde Génesis hasta Apocalipsis si la voluntad de Dios no ejerce en tu vida.
De nada nos sirve tener tanto conocimiento, saber la Biblia, conocer el Génesis, conocer el Apocalipsis y no ejercer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Pero ¿saben algo? Lo que más me llama la atención, que nunca lo he escuchado, es hablar de aquel hombre que pasa por aquel camino. Dice la Biblia que al preguntarle al intérprete ¿cuál es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús empieza a recitar esa palabra. Empieza a decir, hay un hombre, aquel hombre se cree que era judío. No lo dice la Biblia, pero se cree que era judío. Dice, había un hombre que desciende de Jerusalén a Jericó. Y en medio del camino le salen unos hombres y unos ladrones, unos delincuentes. Y en medio del camino llegan y lo despojan de todo lo que tenía, lo maltratan, le pegan, tanto que lo dejan tirado al borde de la muerte. Y a mí hay algo que me llama la atención en ese lugar. ¿Por qué ese hombre baja por ese camino? ¿Por qué ese hombre toma ese camino? Yo estaba leyendo e intentando escuadriñar un poquito las Escrituras y he podido ver que aquel camino era peligroso, Miguel. Era un camino oscuro, era un camino peligroso, era un camino de muchas curvas y había momentos que eran estrechos. Y al pie de la montaña habían cuevas. En esas cuevas se podían esconder los hombres delincuentes, los ladrones, hombres que ejercían el pecado y se sustentaban robándole a aquellas personas que pasaban por aquel lugar. Y mi pregunta era, ¿por qué caminas por ese camino? ¿Por qué andas por ese camino? Claro, era un camino recto, era un camino directo a Jericó. Supongo yo que sería el camino más corto para llegar. Un camino, entre comillas, al ojo humano, fácil y rápido de llegar al lugar donde él quería ir. Qué bien. Pero en medio del camino hemos leído la Biblia. Y nos dice que en medio del camino le salen los ladrones y lo despojan de todo lo que tenía. Lo maltratan, le pegan y lo dejan tirado medio muerto. Yo me voy a bajar ahí, me siento más cómodo. Lo dejan tirado ahí medio muerto. Pero este hombre tenía conocimiento de lo que era ese camino. Ese camino sabía él que era peligroso, porque seguramente no lo había tomado una sola vez. Seguramente había sido varias veces que había tomado ese camino. Por eso dice la Biblia, toma el camino de Jerusalén a Jericó. ¿Por qué no has tomado otro camino? Me respondería este hombre, porque es más largo, porque iba a tardar más, porque necesito llegar a tiempo. ¿Saben algo? Quiero intentar predicar tranquilo, sin mucho chillar. Hay caminos que nos llevan a la perdición. Hay caminos que aparentemente al ojo humano parece que vamos a llegar temprano. Y es un camino fácil de llegar. Pero en medio del camino nos pueden salir los ladrones y la gente delincuente y despojarnos y dejarnos en medio del camino medio muerto. Voy a expresarlo de otra manera. Hay caminos que los tomamos porque creemos que es más fácil. Es más fácil llegar a pagar el alquiler del piso. Es más fácil llegar a pagar el recibo de la luz para que no nos la corten. Es más fácil hacer las cosas que creemos que son tan simples. Pero cuando estamos caminando hacia Él, en medio del camino, nos sale el hurtador, el ladrón, aquel que ha venido a matar,
sepultar y destruir, que se llama Satanás, viene y nos despoja de aquello que Dios nos ha otorgado, aquello que nos ha entregado. Yo te digo algo en esta tarde: piensa bien el camino que tomas. No tomes cualquier camino. Antes de tomar un camino, consúltalo con el Señor. Tú sabes lo que está bien y lo que está mal. Claro que sí. Amén. Hay caminos que nos llevan a la perdición. ¿Saben? Conozco a sinfín de gente. Llevo 20 años en el Evangelio, es poco, Miguel, lo sé. Pero en 20 años se ve mucho. He visto gente sentada en esos sillones, cantándoles, tocando instrumentos, alabando al Señor. He visto muchísima gente pasando ofrendas con el cargo otorgado, delegado desde lo alto. He visto hombres y mujeres respetados en medio de este lugar. Pero les ha saltado el problema y han decidido tomar caminos equivocados, caminos que les ha obligado a apartarse de este camino estrecho y angosto. Sí, es estrecho y angosto, es difícil de caminar, pero este es el camino, el único camino, el verdadero, el que te lleva a la corona de vida, a aquel cielo donde hay calles de oro, donde hay puertas de perlas, donde está el mar de cristal. Y te digo algo en esta tarde: prefiero andar en un camino estrecho, angosto, difícil de caminar, pero que me lleve a la salvación en el nombre del Señor. Amén. Jesús. Lo voy a decir. Hay personas no sé, voy a decir, a lo mejor meto la pata, pero tengo que decirlo. Mira, lo digo cuando vamos a la reunión de obreros, ¿vale? Lo digo yo. En la reunión de obreros, cuando se pone el responsable a predicar, y dice cosas tan grandes como templos, que nos ponemos a aplaudirles y a decirles gloria a Dios, porque pensamos que lo que está diciendo está hablando al hermano de al lado, y aplaudimos y decimos gloria a Dios, porque lo que está diciendo le está diciendo al hermano de al lado. Pero déjame que te diga algo: cuando la palabra viene hablando, cuando la palabra viene golpeando como martillo que rompe toda piedra, viene hablando a nuestras vidas, viene hablando a tu corazón, al tuyo, no para que tienes al lado. Por lo tanto, cuando Dios viene golpeando el corazón, nos tenemos que contristar, ponernos tristes y decirle como dice el hombre. Se golpeaba el pecho diciendo: Padre, sé propicio a mí. La palabra nos tiene que golpear como ese martillo que rompe toda piedra, sabiendo que hay caminos que no nos convienen, que si tomamos esa clase de caminos, vamos a fracasar. No te hablo de errores, no te hablo de accidentes,
Hablo de cosas premeditadas, de cosas pensadas, de cosas que sabiendo que están mal las hacemos, de cosas que sabemos que nos aleja de Dios las hacemos. No te hablo de un accidente que has tenido un repente y has caído, pero rápido vuelves a coger el mismo camino por el que estabas caminando. Este hombre sabía el camino que estaba tomando y sabía que podían salir a su encuentro. Y dice la palabra, y lo despojaron de todo y lo dejaron medio muerto. ¿Saben? Hay personas que están esperando que pase el sacerdote. Dice la palabra estando allí medio muerto que lo habían dejado, y dice Jesús, por allí pasaba un hombre, un sacerdote, dice, y viéndole, dice, y pasó de largo. Viéndole allí medio muerto, despojado, dice, y pasó de largo. Y yo tengo ahí dos pensamientos, Miguel. Uno era que este hombre sacerdote pasó por allí, lo vio allí, y pensaría, esto le ha pasado porque ha querido. Ha querido pasar por este camino sabiendo que es un camino malo, peligroso y difícil. Tú que te la has guisado, tú te lo comes paso de largo. Muy bien. Y luego está otra vertiente. Que este hombre sacerdote pensaría, en aquel tiempo estaba ejerciendo en el templo. Él es el que se dedicaba a interceder entre el pueblo y Dios. Y él pensaría, si yo lo toco, un cadáver, porque en aquel tiempo había una ley que no se podía tocar un cadáver, que si lo que tocabas quedabas impuro y durante 7 días tenía que estar aislado sin ejercerle el templo porque eras impuro, sin tocar a ninguna persona. Yo me imagino que este hombre empezaría a pensar, si yo toco a este cadáver que está muerto, me van a suspender de administrar en el templo. No voy a poder seguir administrando, haciendo sacrificio para el pueblo. Y lo hago también, no voy a poder tocar a mis hijos, porque si los toco van a quedar impuros. No voy a poder tocar a mi mujer, no voy a poder tocar a mi familia, no voy a poder tocar a nadie, porque a la persona que toco va a quedar impuro. Entonces, por una parte, está intentando hacer las cosas bien, porque en el Antiguo Testamento aquel que tocaba un cadáver quedaba impuro y no podía administrar en el templo. Pero también decía la palabra de Dios, dice, y amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, y amar al prójimo como a ti mismo. Entonces nos estamos contradiciendo. ¿Por qué no lo tocas para no quedar impuro y no poder administrar en el templo?
Pero Dios me está diciendo que ames al prójimo como a ti mismo. Y yo he podido entender que este hombre sacerdote le dio más importancia al ministrar el templo, no estar 7 días en un lugar aislado para purificarse y no abstenerse de tocar a sus hijos y a su familia porque quedarían impuros, y saltarse la voluntad de Dios. Ese es el camino que el sacerdote tomó la decisión de tomar. Por eso te digo algo en esta tarde: ten cuidado del camino que tomas, del camino que tomes, que sea igual a la voluntad de Dios, porque si no, no estamos ejerciendo la voluntad de Dios y no nos acapara su voluntad en nuestras vidas, en el nombre del Señor. Amén. Puso por encima el administrar que el prójimo. Y me preguntan esta tarde es: ¿qué es lo que estamos poniendo en primer lugar? ¿Qué ponemos en primer lugar? ¿Nuestros negocios? Amén. ¿Verdad? ¿Las cosas mundanas? Vaya. Qué bien. ¿Nuestro orgullo? Jehová reprenda al demonio. Amén. Jehová reprenda al demonio. Amén. Tony, si te identificas, no aplaudas pensando que para el mal verdad. Contrista tu corazón. Ponte triste. Porque te estás identificando con la palabra. Yo muchas veces salgo irritado de las reuniones. Porque veo que todo el mundo aplaude y como nos conocemos, que nos conocemos todos, Ricardito, sabemos del pie que cojeamos. Y yo salgo irritado, porque veo cómo se ponen contentos y se alegran y dicen gloria a Dios cuando el punto que está dando es para mí. Ya es hora. Quizás sea, no sea de muchos amén y mucho aleluya este mensaje, pero sí que es para guardarlo en el corazón. Dice, y pasa por allí el levita. ¿Sabe quién era el levita? El levita en aquel tiempo era el candidato de la actualidad. En aquel tiempo el levita se dedicaba a prepararle las cosas al sacerdote, a que estuviera todo en orden, a prepararle el sacrificio, a preparar las sillas y los sillones, a preparar la música, a prepararlo todo para que el pastor esté preparado para salir y predicar. Pero dice la palabra, cada vez ve al hombre allí también tirado en el suelo
también pasa de largo. Y yo ahí tenía también otra pregunta. Porque yo no busco, Javi, yo me busco el punto preguntándomelo. Y me preguntaba, ¿por qué tú también pasas de largo? Y llegaba a la conclusión, Javi. Y así hablando con el levita, le preguntaba, ¿por qué pasas de largo? ¿Sabes lo que me decía el levita, Javi? Me decía, porque el sacerdote también ha pasado. Y yo le decía, pues tú no sabes, levita, que no estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes que te estás condenando por eso? Sí, David, pero el sacerdote mira a pasar de largo. ¿Y sabes lo que dice la Biblia, levita? Te lo vuelvo a decir. Amar a Dios por encima de todas las cosas. Amar a Dios con tu fuerza, con tu corazón, con tu mente. Y al prójimo como a ti mismo. Sé que es una palabra dura, pero perdónenme. Tenía otra quería predicar otra cosa, pero Dios me ha llevado por ahí. No te fijes tanto en lo que hace tu hermana. Fíjate más en lo que haces tú. Hermanito que me escuchas, pero que no te lo estoy diciendo para hacerte daño. Te lo estoy diciendo para hacerte bien. Que no te fijes tanto en lo que hace tu hermano. Fíjate en lo que haces tú. Lo que tú haces está bien. ¿Tú crees que estás bajo la voluntad del Señor? ¿Tú crees que lo que estás haciendo le está agradando a Dios? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. No pases de largo, levita. Sé como ese tercer hombre. ¡Aleluya! Sé como el samaritano. Dice, pasó el samaritano. Dice, lo vio y se acercó. Y dice, le echó aceite y vino y lo vendó sus heridas. Y como lo vio que no se podía levantar y no se podía mover, dice la palabra, y lo tomó y lo llevó en su cabalgadura y fue andando mientras él iba encima de su caballo, llegando al mesón. Y el mesón le dijo al mesonero, mire usted, cuide de él, lo han despojado, necesita de su ayuda, tome dinero, si falta más cuando vuelva se lo pago. ¿Saben algo? Este hombre despojado era judío, y los judíos y los samaritanos no se llevaban, eran contrarios, pero sin embargo lo vio ahí despojado y lo tomó. Ojalá yo sea como ese samaritano. Que Dios me ayude a ser como ese samaritano. Que no me fije si llevamos contrariedades o quizás no sea de mi agrado. Que me ayude Dios a ser como ese samaritano para simplemente estar bajo su voluntad. Y yo digo algo, ¿cuántos son los que quieren estar bajo la voluntad de Dios? Levanta tu mano al cielo, hincha el pecho y di un fuerte amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aplauda a Dios en esta tarde! ¡Es para Él! ¡Aleluya!
por lo menos a nivel personal, a veces me identifico como ese sacerdote y como ese levita. A veces me identifico como ese sacerdote y el levita. Y otras veces me creo que soy un superhéroe. Porque salgo allá a la calle y veo a una persona que está mendigando y le echo un euro a la mano y no quiero tocarlo porque quizás piense que me transmite algo. Ese es el David de malo. Esa es la persona humana. Pero Dios me ayude. Dios me ayude a parecerle a ese samaritano que a pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, a pesar de las veces que caigo, quiero levantarme y quiero seguir caminando en la voluntad del Señor. Y si tengo que perdonar, perdono. Y si tengo que hacer mil y unas cosas, las voy a hacer. Por amor a Dios. Porque no quiero identificarme más como el sacerdote. Muy bien. Quiero identificarme como el samaritano. Aunque la carne se inclina al pecado, aunque la carne se inclina a lo incorrecto,